o sea, le citamos a la gente en este minuto para hacer eh, un reforzamiento de la línea de neumáticos y explicar un poquito lo nuevo que estamos trayendo. Eh, Estamos en un proyecto de diversificación y enfocándonos en el tercer dueño, así que estamos incorporando nuevas marcas que van apuntando hacia el tercer dueño o primer precio. Y le he pedido a Nicolás que nos dé estas capacitaciones con el fin de reforzar un poquito lo que es neumático. Para nosotros neumático es una línea que si bien es cierto la tenemos hace varios años, pero no somos unos expertos en neumáticos, no somos unos expertos vendedores. Entonces ahí Nicolás nos va a reforzar y nos va a explicar un poquito de qué se trata, cuáles son las nuevas marcas que están en nuestro portfolio. Y más adelante le contaremos cómo irá avanzando este proyecto. Por ahora es una capacitación e inducción que nos reforzará nuestro conocimiento sobre neumáticos. Nicolás, aquí todo suyo la capacitación. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, muy buenos días a todos que están en esta cita, ¿cierto? En este reforzamiento de línea neumático, como está el título acá en esta reunión, ¿cierto? Así que por mi parte y por parte de Karen, estamos muy agradecidos de esta oportunidad que nos estamos entregando, así conocerlos también. Y por otra parte, darle un poco de objetivo, ¿cierto?, a lo que se planteó en una agenda en primera instancia a través de Eduardo Astorga, ¿ya? Bueno, para comenzar ya, vamos a comenzar con una presentación. Ustedes me dicen si esto se, se ve la pantalla. Ustedes me comentan si se ve, Eduardo. Sí, se Eh, ve. perfecto, perfecto. Bien, un poco el contexto. Soy Nicolás Castillo y, bueno, soy del área de postventa y desarrollo neumático. Ya llevo aproximadamente casi 2 años acá en carrera, así que con bastantes actividades y bastantes también desarrollos que estamos haciendo a diferentes tipos de clientes, ¿ya? Para andar un poco en esta agenda, ¿cierto? Bueno, en primera instancia a usted le llegó, ¿cierto?, por parte de ustedes en su área interna una invitación, ¿cierto?, con un mensaje: acelera tus conocimientos, ¿ya?, con respecto a una capacitación de Goodrich y Austin. Y en base a eso, seleccionamos algunos puntos ya que vamos a ir hablando en esta cita. Y como contempla Eduardo, va a ser hasta las 9:30, entonces la idea es que estos puntos, ¿cierto?, los podamos abordar con consultas, preguntas, ¿cierto?, interacciones que ustedes me pueden hacer, y de manera a ir quedando con varios conceptos, ¿cierto?, que acá se va a esta agenda que dice un poco posicionamiento de marca, cierto tipo de neumáticos, el TBR, el PCR, OTR, los TBR, ¿cierto? ¿Cuáles son las diferencias? Algún tipo de neumático de dirección y tracción, algo medidas, ¿cierto? Y factores puntuales, ¿cierto? Con respecto a elegir un buen correcto neumático frente a un cliente. Y para finalizar, ¿cierto? Está la línea de productos, ¿cierto? O el portafolio que tenemos con respecto a estas dos marcas en primera instancia. ¿Ya? Esa es la agenda y vamos a comenzar, ¿cierto?, con el primer punto que tenemos, el posicionamiento de marca. En esta primera slide que estamos acá exponiendo, mostramos un poco el posicionamiento marca a nivel general, ya a nivel general, no solamente nuestras marcas que tenemos como Carel, ¿cierto?, sino también marcas de toda índole con respecto al mercado neumático. Y en esta parte se selecciona, ¿cierto?, por los tipos de tiers, ya que más que nada son los posicionamientos de las marcas. Acá tenemos, por ejemplo, el tier número 1, que más que nada acá son marcas premium. Aquí no son marcas premium que obviamente el valor es un poco más alto, obviamente, ¿cierto? La calidad, la infraestructura y ciertas condiciones que esas marcas se posicionan, ¿cierto?, como marcas premium. Y hablamos, por ejemplo, de Michelin, Continental, Goodyear, Pirelli y Bridgestone, ¿ya? Nosotros como Carén estamos abordando estas dos líneas en primera instancia, Continental y tenemos Goodyear. En el tren número 2 tenemos varias marcas que están acá, tanto una china, japonesa, ¿cierto?, coreana,
Y en este primer tier número 2 nos encontramos, ¿cierto?, con Woodray ya y Austin, en el tier número 2. Si nos fijamos, ¿cierto?, estamos en la línea junto con Hanko, con Kumo, con Yokohama, ¿cierto? Acá tenemos el tier número 2 y del cual en esta línea son los neumáticos premium que tenemos con respecto a Goodrich y Austin. En el tier número 3 ya seguimos con tipo marcas y acá nuevamente nos sale Goodrich, ¿ya? Goodrich en el sentido de China también, ¿cierto? Obviamente relacionado un poco a neumáticos de pasajeros más que nada, ¿ya? Los PCR, que después lo vamos a ir ahondando en esa parte, lo que es PCR. Y después tenemos, ¿cierto?, en la cuarta línea, que tenemos todas esas marcas que están ahí en pantalla, y acá también está Austin, ¿ya? Y acá Austin estaría, ¿cierto?, como una opción de marca alternativa, ¿cierto? Un poquito más económica, pero acá es sin descuidar el tema de la seguridad o la calidad, ¿ya? Y el tier número 5 acá ya no está en esta parte del tier número 10. No mencionó que son marcas de baja calidad y nada por el estilo, sino que más que nada acá Karen no se selecciona esta parte porque por parte de Karen siempre nos sondamos, ¿cierto?, en tener los certificados de nuestros proveedores, ¿cierto?, alguna norma ISO, ¿cierto?, y de cual que acredite certificaciones de garantía, ¿cierto?, y de calidad. ¿Ya? ¿Vamos bien por esa parte, estimados? Sí. Sí, todo bien. Perfecto. Gracias, gracias, gracias. Bueno, con respecto al mercado del TBR, que habla un poco de camión, ¿cierto? Y buses y radial, ¿cierto? Acá hay un top de empresas, ¿cierto? Con respecto al trabajo, ¿cierto? Y fabricación que está a nivel de mercado, ¿cierto? Y en esta parte, acá, si te fijas, están un poco las marcas premium, ¿ya? Está Bridgestone, Michelin, Goodyear, Continental, y acá también está Pirelli, Tanco, y en esta parte de acá, ¿cierto? Acá el top número 8 de 15 tenemos nuestra marca Goodray, ¿ya? De Goodray, ¿cierto? Selecciona como principal fábrica ZC Rubber, ¿ya? Y en esa fábrica, ¿cierto? Está concentrado Goodray, que ha sido un gran valor y ha sido aumentando cada vez más su fabricación, ¿cierto? Su calidad con respecto a este procedimiento de línea, con respecto al proceso de fabricación de neumáticos a nivel mundial, ¿ya? Ahora, si esto lo graficamos, ¿cierto?, en tendencia, el 2018, el fin número 1, que lo mencionó en la lámina anterior, están las marcas premium, estaban con un 14%. En el TIR número 2 estaban con un 9%. Si hablamos todo lo que es respecto a China, estamos en un 77%. Eso hablamos en un segmento del año 2018. Ahora, si nos adelantamos, ¿cierto?, al año anterior, de 2018 a 2023, se fijan que el TIR número 1 pasó de un 14% a un 12%. El TIR número 2 estaba en 9%, bajó a un 2%. Y fíjense acá con respecto a las marcas chinas, de un 77% ha aumentado ya en un 86%. ¿Ya? ¿Esto qué significa? Esto qué significa a nivel mercado y a nivel global. Que cada vez los productos chinos, ¿cierto?, están tendiendo con una tendencia a la mejora, ¿cierto?, la mejora de productos, ¿cierto?, y a la vez están mucho más competitivos con respecto a las marcas premium. Hace un mes atrás salió un paper ya que hablaba con respecto a las marcas premium, ¿cierto?, versus las marcas chinas, ¿ya? Y en costo-rendimiento, ¿cierto?, se estaban muy asimilando, ¿ya? Entonces significa que un neumático chino, como un neumático premium, están dando un buen rendimiento, ¿ya? Que eso para autopistas, a una empresa de flota grande, ¿cierto? El rendimiento y el costo del kilometraje, créanme, créanme que es un boom con respecto a ahorrar
con respecto a lo que es el transporte, ¿ya? Con respecto a la inscripción de las fábricas que nosotros tenemos, ZSRU, ¿cierto? Que es respecto a Goodray, y ellos tienen como un mensaje, ¿cierto? Creemos un futuro mejor, ¿ya? Y siempre se onda en eso, crear un futuro mejor. Y esta empresa, que está encasillada acá, Goodray, está de 1958, ¿ya? Entonces tiene ya varios años en el mercado chino y a nivel global. Y esta empresa, más que nada, va cerca de los 30.000 empleados, ¿ya? Que contempla esta fábrica. A la vez también ha estado el número top 9 de 75, ¿cierto?, empresas de fabricación de neumáticos, ¿ya? Entonces, está dentro de los top 10, como ustedes antes, está dentro muy bien posicionado. Y a la vez también está dentro de cerca de 200 mercados, ¿cierto? Diferentes tipos de mercados a nivel mundial. Y ahora último, ya pertenece también, ¿cierto?, la parte de publicidad, ¿cierto?, al equipo de fútbol Arsenal, también que ahí, ¿cómo se llama? Está siendo oficial ya, auspiciador del equipo de Arsenal. Con respecto a Alstom, ya está la fábrica Pring, ¿ya? Y esta fábrica Pring, ¿cierto? Tiene historia también remota de 1976, ¿ya? Que también tiene su historia, esta marca, que está ahí encasillada también con la marca Alstom. Y también esta empresa se ha caracterizado ya, pero muy, muy, muy fuerte, con respecto a TBR, que son neumáticos grandes, y neumáticos PCR, los neumáticos menores. Neumáticos menores hablo de neumáticos para pasajeros o sub, ¿ya? Y esta empresa, ¿cierto?, está ampliando su abanico con respecto a trayectos de larga distancia, trayectos regionales, trayectos mixtos entre carretera y fuera de carretera, y también especializándose ya con respecto a neumáticos fuera de carretera. Más adelante va a ahondar en estos tipos de segmentos, ¿ya? Pero esto es un poco el global de estas dos fábricas que tenemos actualmente, que son Goodyear y son Austin. ¿Bien? Bien, ahora vamos a entrar un poco a los tipos de neumáticos, ¿ya? Y aquí tenemos una pregunta que habla un poco de qué significan TBR, qué significa un PCR y qué significa un OTR, ¿ya? Vamos a ir citando cada tipo de sigla, ¿parece? Bien, con TBR, más que nada, la sigla habla de camión, ¿cierto? Bus radial, que es la sigla está en inglés, TBR, ¿cierto? Y esta aplicación, ¿cierto?, es más utilizada tanto para camiones, buses o temas comerciales. ¿Y dónde lo podemos utilizar estos tipos de neumáticos? Lo ocupamos más que nada en transporte interurbano, ¿cierto?, forestal y minería, ¿ya? Gran parte de estos tipos de neumáticos se encuentran en ese tipo de sección. Nosotros como Garem tenemos gran parte en el transporte de lo que es interurbano, gran parte también de minería y gran parte de lo que tenemos, que es la zona sur de acá de Chile, tenemos también el área, lo que es forestal. Y algunas medidas que nosotros podemos seleccionar en este tipo de neumáticos que tenemos, hablamos, por ejemplo, de un 295, 80R225, un 11R, y también neumáticos 325, 95R24, que gran parte de este neumático estimado se ocupa para batería, ¿ya? Entonces, eso es un poco la sigla TBR, ¿ya? Con respecto al PCR, más que nada, la sigla habla que son neumáticos, perdón, son vehículos de pasajero radial, ¿ya? Y esto está gran parte seccionado, ¿cierto?, para categoría de transportes de pasajeros, particular o turismo. Y gran parte está para las zonas urbanas, ¿cierto?, y carretera.
para estar en autopistas, ¿cierto? Carretera o algunas ciudades también para poder circular. Y también tenemos medidas como el 215 y también tenemos medidas como el 235. Son medidas que estas medidas se van seleccionando en la línea de segmento o tipo de neumático que nosotros podamos utilizar. Y por último está el OTR. El OTR habla de off the road, ¿cierto? Que habla un poco de fuera de carretera. Esto ya es más que nada garantizado para grandes camiones, camiones frontales, ¿cierto? Una retroexcavadora que puede ser. Y eso está en los segmentos tanto de minería o deporte. Y ahí tenemos unas medidas, por ejemplo, el 12,580 R18 que pueden estar seleccionados. Solamente un paréntesis, el TDR y el PCR hay un común denominador, que al último, si se dieron cuenta, era la letra R, que es radial, ¿ya? La construcción radial para esos tipos de segmentos es fundamental para tener la capacidad de carga suficiente para soportar tanto estabilidad, confort, ¿cierto? Y también adherencia al piso, tanto peso y velocidad, ¿ya? En este caso, OTR es fuera de carretera, ¿ya? Pero en este caso, para tipos de maquinaria, no es tanto el tipo radial, porque acá más que nada es soportar carga, no andan a mucha velocidad estos tipos de máquinas, ¿ya? Es solo un paréntesis con respecto a esta accidente. ¿Alguna pregunta, estimados? ¿Alguna consulta, duda? Vamos bien, ¿Eduardo? Nada, por mi parte. Ya, súper. Nicolás, ¿Sí? solo ¿Eduardo? consulta. De las tres segmentos, PCR, TBR y OTR, ¿cuál es como el más importante en el mercado o el que pesa más? Actualmente el mercado, el que más pesa más, en nuestro caso, como el 54% que tenemos, es el TBR2. Ya hablamos gran parte de flota grande, de camiones, buses, urbanos, ¿cierto? Gran parte, ahí está la torta mayor que podemos tener con respecto a el TBR. ¿Qué es el TBR que estamos acá? No sé, el TBR está acá. ¿Ya? En esta parte de sección no tenemos gran parte de flota, ¿cierto? Neumático con respecto al consumo, ¿cierto? Que tenemos. Y un poco el 44, ¿cierto? 40% es un poco ya lo que es neumático PCR que hace en ese segmento. Perfecto, gracias. Bien, con respecto a estos mismos tipos de neumáticos, ¿cierto? TDR, que un poco la pregunta que dejó ahora Eduardo, y importante, esos neumáticos, ok, son neumáticos TDR, ¿cierto? Pero ¿dónde lo vamos a posicionar? ¿Ya dónde lo vamos a ubicar? ¿Ya? Si hablamos, por ejemplo, de un camión, ¿cierto? De transporte, el camión más que nada se puede diferenciar por dos o tres tipos de ejes. En este caso, por ejemplo, en la parte de dirección, que está en el primer segmento que tenemos acá, habla un poco del eje direccional. Después, el eje de tracción, donde está todo el tema del diferencial, ¿cierto? El tren motriz, la potencia, lo seleccionamos como el eje de tracción. Y después, ¿cierto? Están los ejes libre portadores, que más que nada es poder soportar la carga y más que nada tener distribución, ¿cierto? Del peso que se está transportando. Y acá, si hablamos nuevamente de los TIR, que hablamos en la primera o segunda lámina, en esta parte, nuestros clientes o la parte de flota ocupa siempre el primer neumático, el TIR número 1. Trata siempre le da prioridad al eje direccional, siempre el TIR número 1, que son las marcas premium. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Porque siempre está enfocado el tema de la seguridad. Siempre ellos se respaldan, ¿cierto? Se protegen y cuidan su flota y obviamente a su personal, ¿cierto? Que más que nada que el TIR número 1 está en neumáticos premium. Y también así hay flotas, ¿cierto? Que también ocupan el TIR número 2, que puede ser marcas chinos, coreanas, ¿cierto?
porque a lo mejor tiene un mayor control de flota y le da también un rendimiento óptimo con respecto a la dirección. Con respecto a tracción, es otro tipo de neumático, que más adelante vamos a ver un poco la figura, ¿cierto? El modelo de este neumático. Y en este caso, el pin número 1, pin número 2, hasta el pin número 3 pueden ocupar en esta parte de segmento con respecto a la posición de neumático que podemos pensar. Y en el eje libre o portador, siempre están ocupando el pin número 3. Ya un neumático que sea mejor, que dé una buena confiabilidad, que le dé seguridad, y eso quedan conforme, ya que más que nada acá siempre hay ejes, hay ejes de neumáticos duales, y si puede fallar uno o pincha, ¿cierto? El otro fácilmente puede soportar, ¿ya? Y aparte los ejes de atrás no sufren tanto temas de mazo, tanto tema de torque, ¿cierto? También con respecto a el tema como si el neumático de tracción. Bien, ahora vamos por otra pregunta que tenemos acá, que habla un poco de los tipos neumáticos por eje, ¿ya? Y en esta parte existe el tipo neumático dirección, tracción y mixto, ¿ya? Con neumáticos direccionales, que lo hablando un poquito en la lámina anterior, habla un poco, cierto, de que el neumático direccional siempre debería ir neumáticamente delantero. Esto más que nada es para poder direccionar el vehículo, tiene surco de bandas más simétricas, es más alineado, ¿cierto? La banda del neumático, por lo tanto es un neumático direccional. El neumático de tracción, ¿ya? Se ocupa obviamente para aplicar con respecto al torque, ¿cierto? Tenemos potencia, ¿cierto? Y los surcos de la banda es más con bloque. Ahora, aquí hay una cierta diferencia, estimados. Si se dan cuenta, en el neumático direccional, ¿cierto? Y el neumático de tracción, ya existe una diferencia en la banda. ¿Se dan cuenta? ¿Y eso por qué? Porque este neumático está alineado para ser neumático de tracción. O sea, ese neumático comienza acá y debe terminar en la tracción. Y la banda que está acá nos permite, ¿cierto?, mayor adherencia y tracción, ¿cierto?, para la salida o para poder tener más agarre, ¿cierto?, con respecto al tema de curvas. Y por último, tenemos el eje libre, ¿cierto?, que más que nada soporta la carga, y este más que nada también tiene surco de banda simétrica, pero acá, como hablamos antes, ¿cierto?, su el neumático en el kit número 3 de menos costos, ¿cierto? Mejor cumple con la necesidad de un cliente que pueda obtener neumáticos para el eje libre, ¿cierto? O eje auxiliar. Ahora, con respecto a esos tipos de eje neumático, tenemos tres segmentos un poco, que hablamos el primero, que es el HT, que se habla de más que nada carrera. El AT, ¿cierto? Que es el mixto que se le llama, que puede ser carrera y fuera de carrera. Y el MT, ¿cierto? Que habla más que nada de fuera de carrera. Estos tres tipos de segmentos son súper importantes para definir, ¿cierto?, un buen producto para nuestros clientes, ¿ya? Ahora, con respecto al primer caso que tenemos acá, el HT, esto ahora es neumático de tolerancia de un 3% fuera de carrera, o máximo. O sea, este neumático yo perfectamente puedo ir acá a La Serena, ¿cierto? O a Concepción, sin ningún problema. Me va a servir, ¿ya? Ahora, con respecto a este tipo de neumático, que es el neumático AT, esta habla de un 4 hasta un 40% fuera de carrera, ¿ya? Y en este caso se puede utilizar para carrera, ¿cierto? O también fuera de carrera hasta un 40%. Este AT se selecciona más que nada como un neumático mixto. Y después tenemos, ¿cierto?, el MT, que se recomienda ya sobre un 41% fuera de carrera. Más que nada para tener caminos río, faena, forestal, ¿cierto? Se puede ocupar este tipo de
neumático. Ahora bien, si se fijan en las características de estos tipos de neumáticos, más o menos al derecha e izquierda de estos tipos de esta slide, el primer neumático que está acá, el HT, es un neumático de cartera. Por lo tanto, su construcción o su diseño, ¿cierto? Es mucho más liso. ¿Y por qué es mucho más liso? Porque tiene que tener mucho más adherencia al piso, ¿cierto? Mayor estabilidad. Y la idea es que a mayor velocidad, el centro de masa esté más hacia el piso, ¿cierto? Y puede tener esta cierta adherencia. En cambio, este neumático, el MT, no necesita velocidad, pero como montaje en un camino sinusoidal, necesito ir traccionando, ¿cierto? De manera que no quede enterrado, por decirlo así, en algún piso o tener ciertos deslizamientos. Y estos surcos que ustedes se fijan en esta banda sirve, como menciono, para tener ese cierto agarre. Y otro algo fundamental, que esto, al ser un poco más abierto, este surco permite que las piedras no ingresen y se vayan penetrando, ¿cierto?, en la banda rodado, ya que las piedras en esta parte, ¿cierto?, son gatillantes para el neumático. Como, como observación, ¿cierto?, nos ha tocado que muchos de nuestros clientes, por ejemplo, tienen un vehículo, un 4x4, bonito, ¿cierto?, y a lo mejor quieren ocupar un neumático bonito para su vehículo y a lo mejor quieren ocupar este tipo de, como de neumático. Al ocupar este tipo de neumático, siempre hay que preguntarle al cliente para qué va a hacer su uso. Si el cliente son, ¿sabes qué más? Yo ando de aquí Santiago a La Serena, este neumático que está acá no lo va a servir. No va a servir. ¿Por qué? Porque de aquí a La Serena voy a andar a 120, 120 kilómetros por hora y este neumático no es para velocidad. Por lo tanto, va a tener una extremo calor y puede ser que afecte, ¿cierto?, el neumático y se pueda tomar mayor temperatura y por lo tanto va a tener un mayor desgaste. Por lo tanto, ese neumático, para ese caso, para ese cliente, no va a aplicar. Ahora, si el cliente se va a Santiago de Serena con el tipo neumático, con HT, va a dar en perfectas condiciones, ¿cierto?, para su uso. Ahora, si cambiamos los escenarios, ¿cierto?, si el cliente va a andar en un área fuera de carrera, ripio, ¿cierto?, arena, este neumático no le va a servir. Por lo tanto, ahí tenemos que utilizar este tipo de neumáticos. Esas son condiciones fundamentales, estimados, ya para ir ondando con respecto a seleccionar un buen producto con respecto a lo que es el tipo de neumático para algún cliente particular. Con respecto a lo que estamos hablando del tema de cartera o fuera de cartera, tenemos acá en este cuadrante, tenemos dirección y arrastre, que puede ser dirección o puente de apoyo, que tenemos carreras, ¿cierto? Que acá los surcos son más alineadas, ¿cierto? Son más simétricas, por lo tanto, en dirección, si te fijan, la banda está mucho más alineada con funciones y nos puede ayudar a tener mayor dirección y así también poder tener mayor adherencia al piso. Ahora, con carretera y tracción, los surcos cambian, ¿cierto? Y por lo tanto, los bloques van a ser un poquito más robustos. ¿Para qué? Para tener cierta mayor tracción, ¿cierto? Y obviamente producir menor desgaste, ¿cierto? En esta banda de rodado. Si nos vamos al tercer cuadrante, que está acá, entre dirección y arrastre, tenemos también los fuera de carretera. Fíjense en esta parte, que en dirección, ya en mixto, fuera de carretera, ya cambian los surcos, ¿ya? Las costillas de zigzag son más anchos y obviamente ofrecen un mayor agarre y también mayor kilometraje. Con respecto a tracción y mixto, ¿cierto? O fuera de carretera, están los diseños más robustos. Esto acá hace alusión un poco de tener mayor resistencia a la rodadura y también, como mencioné antes, a tener cierto la gran características
de tener excursión de piedra. ¿Ya? Bien, y todos estos diseños, ¿para qué sirven? Estos diseños específicos de bandas de rodamiento ayudan a optimizar el rendimiento. Por tanto, siempre la pregunta es, cuando el cliente a nosotros nos pide un tipo neumático, saber para qué va a ser su uso. Si es para carretera, si es dirección o tracción, o eso es mixto, fuera de carretera, o dirección o tracción, ¿ya? Esos datos son súper importantes, ¿cierto? Para el tema del uso que puedan aplicar, ¿ya? Nicolás, una consulta. Bien, ¿Y cuál es el que tiene más salida, el mixto o el de carretera? actualmente, por parte de Google, tenemos gran parte de carretera y tracción. Con respecto a salida a también fuera de carretera, aumenta Goodrich y gran parte tenemos Austin en mixto Eduardo. La Ok. serie de neumáticos que nosotros tenemos, ¿ya? De ahí nosotros nos caracterizamos, como menciono, con respecto a la flota grande, o sea, minería, forestal y también con respecto a camiones, ¿cierto? Que ocupan, no sé, por traslado de Santiago a Arica, de Santiago a Puerto Montt, ¿cierto? Con gran traslado que puedan transitar, ¿ya? Nosotros, con punto aparte, Eduardo y estimados todos, nosotros cuando hacemos un desarrollo con respecto a los tipos neumáticos para grande flota, siempre hacemos un desarrollo antes. ¿Qué significa eso? Acompañamos al cliente, averiguamos cuál es su flota, cuáles son sus equipos, por dónde circulan, ¿ya? Eso es súper importante. Y también el tipo de material por dónde circulan, ¿ya? Eso a nosotros nos ha servido como postventa y desarrollo, entregar a nuestros clientes un mejor producto y va a ir mucho más acotado de cierta necesidad, ¿ya? Y eso a nosotros nos da la confiabilidad, nos da la seguridad, y estamos entregando un producto idóneo para poder entregar tanto para neumáticos premium o para neumáticos Goodrich y para neumáticos Austin, ¿ya? Bien, ¿cómo vamos hasta ahora? Vamos bien, cualquier duda me va preguntando Eduardo y Mesa, ¿ya? Me levantan la mano. Bien, ahora vamos a ver un poco el tema de la interpretación de medidas. Ya en el mercado hay muchas medidas que tenemos, ¿ya? Tanto de PCR, que es tema de pasajeros, ¿cierto? Tema de TBR, que hablamos ya de camiones, bus, interbuses, o OTR, ¿cierto? Que hablamos de un poco de maquinaria pesada. En este ejemplo, vamos a ver un neumático, ¿cierto? Un Woodley, un CSR1, que tiene muchos de estos neumáticos, que ocupan más que nada lo que es dirección. Y este neumático, hablamos de un neumático 295-80 R225. Y después dice 152/148M y después 18PR. Ahora definamos todos estos números que significan para nosotros poder entender. Bien, 295 es el ancho neumático, ¿ya? Es el ancho neumático, pero no solamente el ancho donde pisa, sino es de cota a cota. Si se dan cuenta, en esta parte de la figura, ¿cierto? El ancho es de perfil a perfil, ¿cierto? De flanco a flanco, como se le puede llamar, del neumático, ¿ya? No es lo que pisa el neumático, es de flanco a flanco. Vamos a medir, ¿cierto? Y medimos, en este caso, esta medida 295 va a significar que 295 es el ancho de difracción de este neumático, ¿ya? El 80, que está acá, habla del 80% de 295. Por lo tanto, 295, el 80% de ser el porcentaje del perfil, ¿cierto? O el alto neumático, y en este caso, sacamos a cierta proporción, el 80% de 295 va a ser 236 milímetros, que va a ser la altura. ¿Ah? Después viene la letra R,
La letra R es el tipo de construcción radial del neumático, ¿ya? En esta parte, o en esta figura, se puede graficar que los alambres o la estructura del neumático está la construcción es radial, como menciona la letra R, ¿cierto? Que más que nada refuerza, ¿cierto?, todo el interno del neumático. Y acá también, ¿cierto?, van los cinturones. Esto va con respecto a la capacidad de carga. Y después tenemos la última parte que hablamos de la letra R. La letra R, más que nada, es la letra de radial en pulgada, con respecto ya va a ser el lado interior con respecto a perdón, al radio que tenemos de este tipo de neumático, ¿ya? Esa es el lenguaje universal, estimados, para todo tipo de neumático, tanto PCR, PCR y DBR, ¿ya? Ahora, al tener esta cierta nomenclatura que tenemos acá, hay un segundo número que está acá, ¿ya? 152, 148M. Eso también es súper importante. ¿Por qué? Porque el 152, 148 habla un poco del índice de carga, ¿ya? Aquí nos partimos con esto. Que un neumático, un mismo neumático de una misma medida, ¿cierto? 295, 80, R22.5, puede variar el índice de carga. O sea, ¿cómo eso? Claro, tenemos una misma medida de neumático, pero a lo mejor podemos tener diferentes tipos de índice de carga. No son muchas variables, pero sí podríamos tener ciertas diferenciaciones. En este caso, dice que dice 152, peso por tabla, que lo menciona el neumático, abarca una capacidad de 3.550 kilogramos por cada neumático en single. En cuanto es dual, ¿cierto? Atrás soporta 3.550 kilogramos, ¿ya? Y eso es súper importante para nosotros, hacia nuestros clientes, que una vez que definamos, ¿cierto?, la nomenclatura, lo que menciona el cliente, también va relacionado también a su capacidad de carga. Y después tenemos la letra M. En este caso, ¿por qué es M? Porque en este tipo de neumático, la velocidad máxima que pueda andar este neumático es 130 kilómetros por hora. Un ejemplo, si ustedes tienen sus vehículos y van a ver su neumático por el costado, van a ver justamente este índice de carga, que puede ser pasajero, capaz que tengamos una sigla, o vamos a tener la letra que puede especificar M, y podemos llegar hasta la Z, ¿ya? En los vehículos particulares puede llegar hasta la letra Z, Fórmula 1 hasta Z más 1 o Z más algo, que puede tener hasta mayor velocidad, ¿ya? Y después tenemos la última nomenclatura, que es 18PR, que esto es muy relacionado con la capacidad de carga. Siempre hago mención a 18PR porque muchos clientes en el mundo del transporte, en el mundo de la flota, más que la capacidad de carga de ellos, hacen alusión un poco al PR. Hoy sé que quiero un neumático 295, pero lo quiero para mi faena en minería. Pero quiero un neumático con 20 PR. Perfecto. Hay neumáticos con 20 PR hasta 22 PR. Y eso, al tener mayor equivalente en tela, es mayor el índice de carga. Esos datos son un poquito más específicos. No quiero andar mucho en esto, pero un poco para tener un poco de noción completa con respecto a una nomenclatura de lo que es neumático. Y por otra parte, tenemos los neumáticos en pulgadas, ¿ya? En este caso, por ejemplo, tenemos un Austin, un AP27S, que este neumático sale mucho en nuestro mercado, gran parte lo ocupan para la parte minería, mixto, ¿cierto? Su bastante tipo neumático. La verdad que hemos tenido también una tasa de falla muy poco, hablo del 0,01% que hemos tenido en casos neumáticos, o sea, nos da mucha confiabilidad, nos da mucho respaldo con respecto a este tipo de neumáticos. Ahora, este neumático habla de un Austin AT27.
pero la medida es un 11R225, ¿ya? Ahora, tengo una consulta acá. Claro, es un 11R225, pero le falta algo a este neumático, en comparación al neumático anterior. ¿Qué le falta? El slat, ¿cierto? El neumático anterior que vemos, voy a hacer un poco, a ver si un poquito. El neumático anterior decía 295/80. Este caso habla de un 11R22 y no tiene este slash. Ahora, ¿por qué no tiene este slash? Porque este neumático son casi similar tanto el ancho del neumático, ¿cierto? Como el perfil del neumático. Cuando el neumático es 93, 92% similar al ancho, ya sale ese slack que asimila que el neumático, por decirlo así, es más cuadrado, ¿ya? En este caso, que es un 11R, el neumático es casi, como menciono, tanto el ancho de perfil, ¿cierto?, como el alto, es muy similar. En este caso, si es un 11R, se habla en pulgadas, ¿cierto? Son 11 pulgadas, que son aproximadamente 279, 280 milímetros, por un explico nomás, ¿ya? Y obviamente después viene la función R, que es radial, y después viene, ¿cierto?, el diámetro interior tipo de neumático. Y la sigla que está al costado, ¿cierto?, como mencionamos antes, habla un poco de el índice de carga, ¿cierto?, velocidad y el tema de lo que es el pedal, ¿no? Nicolás, Bueno, dos consultas. Primero, eh, siempre va a ser mixta la medida de los neumáticos, me refiero pulgada y milímetros, como el anterior, que era una mixta, y en este caso que en pulgadas. sí, hay diferentes tipos de medidas, Eduardo. Cabe mencionar, cabe mencionar que siempre, y siempre somos una solución, que siempre el chasis, el fabricante del camión, del vehículo, de la maquinaria, siempre manda el neumático. Siempre manda el neumático. Un ejemplo, tenemos un tipo de camión, ¿cierto? Y el camión dice que ocupa el neumático 11R225. Por lo tanto, nosotros debemos tener un neumático 11R225 para lo que manda el chasis Scania, Mercedes, XXX. No, ¿sabes qué más? Nosotros tenemos un camión, ¿cierto? Un Scania, y ellos ocupan el neumático 295. Perfecto. Vamos al portafolio, ¿cierto? Y como el neumático 295. Nunca el neumático va a mandar a esto, ¿ya? Siempre el chasis, tanto en nuestros vehículos particulares, ¿cierto?, hace alusión a qué tipo de neumático hay que utilizar en ese caso dado, ¿ya? Eso es súper Ok. importante. Es súper Y otra, importante, y ¿ya? otra consulta que Gerson la realizó. No sé si Gerson la quieres comentar, por favor. Perdón, sí, vamos. Sí, por supuesto. Mi consulta va dirigida al neumático pantanero que se ve por la zona aquí en La Novena. Porque como se ve harta forestal, siempre me consultan por el neumático pantanero y siempre me queda la duda cuál es el lenguaje técnico, por así decirlo. Sí, perfecto. Hola, Gerson, ¿cómo tal? Hola, bien, gracias. ¿Y Sí, tú? ¿qué tal? Bien, bien, gracias. Sí, justamente para esa área existen los neumáticos MT. Ya, es el neumático que se llama pantanero un poco, que es un poquito más agresivo. Si tiene un poco la lámina de atrás, Gerson, y justamente en la banda, ¿cierto?, es mucho más agresiva, ¿ya? Por lo tanto, esa banda, para ser un poquito más agresiva, ¿cierto?, recomienda este tipo de neumático, ¿ya? Nosotros tenemos en esa zona, tenemos muchos clientes que ocupan este tipo de neumático, estaba acá en la presentación, que este neumático es un poco mixto, porque a veces en forestal, por ejemplo, tienen, por ejemplo, un 80% que es carretera y un 20% que a veces es interior forestal, ¿ya? Entonces, depende del uso, aplicación del cliente, se va a recomendar el tipo neumático correcto. Eso. Pero en la jerga, más que nada, para el tipo de pantalón que tú mencionas, siempre es neumático MT. Ya, perfecto, clarísimo. Muchas Súper. gracias.
¿Alguna pregunta más, estimados? Ya, vamos. Bien, y con respecto a la pregunta que hizo ahora Gerson, y en base a la respuesta que estaba un poco fundamentando, eh, con respecto a eso, es fundamental, como menciono, los tipos de rutas a nuestros clientes. Por ejemplo, existen 5 tipos de rutas actualmente en Chile que se hacen opciones, por ejemplo, a larga distancia, regional y urbana. Larga distancia nos referimos, por ejemplo, a una distancia de Santiago, Concepción, Santiago, La Serena. Regional puede ser un Viña Valparaíso, Los Ángeles, Concepción, ya que tiene muchas curvas, ¿cierto? Y un urbano que puede ser un Transantiago, ¿cierto? Un Interior de Concepción, en Los Ángeles, ¿cierto? Que tiene muchas frenadas, ¿cierto? Distancias cortas, ¿cierto? Y eso hace alusión a lo que es un poco lo que está arriba. Ahora, con respecto al on-off mixto, ¿ya? Acá tenemos el tipo de cartera. El mixto, ¿cierto? Que puede ser en estas dos secciones, que pueden dar tanto en caminos pavimentados, ¿cierto? Y un camino está fuera de carretera. Y el off o el OTR, hablamos ya un poco, ¿cierto? De fuera de carretera, ¿cierto? Que hablamos un poco del MT. Ejemplo que hablaba un poco de Gerson delante, según su aplicación, yo creo que puede estar en estos dos segmentos Gerson. ¿Ya? Un ejemplo, ¿ya? Pero puede estar en estos dos casos, que puede ser un mixto, que esté fuera de carretera y de tu carretera, o el cliente capaz puede ser que tu operación sea más que nada fuera de carretera, y aquí lo seleccionamos acá como un OTR, ¿cierto? O como un MT que le llamamos, ¿ya? Con respecto a los factores de venta, de venta neumático, siempre lo hacemos alusión a 4 puntos fundamentales con respecto a ser un producto adecuado para nuestro cliente. Siempre la pregunta es saber qué tipo de equipo ellos están utilizando. ¿Es un camión? ¿Es un bus? ¿Es un minibús? ¿Es una camioneta? ¿O es un auto? Después tenemos el último segmento. ¿Va a ser cartera? ¿Va a andar dentro de cartera, fuera de cartera? ¿Un mixto? ¿Cierto? Después, las aplicaciones. ¿Para qué va a ser su neumático? ¿Va a ser para una dirección? ¿Va a ser para una dirección? ¿O va a ser para un punto de apoyo? Y por último, tenemos, ¿cierto?, los tipos de ruta. Como dijo antes Gerson, puede ser para el tema de pantanera que lo ocupan, que puede ser más que nada para un fuera de carretera, ¿ya? O puede ser para un todoterreno, ¿ya? Esas preguntas son claves y fundamentales para adquirir un tipo de producto hacia nuestro cliente. Y por último, ¿cierto? Hay preguntas que a veces ayudan a una mejor decisión, que es saber qué carga se transporta, ¿ya? Por ejemplo, si un sistema de segmento de bus, minibús, obviamente está a un tema pasajero. Puede ser carga móvil, puede ser agua, líquido o algún derivado del componente del petróleo, o puede ser tema de minería forestal, puede ser madera, ¿cierto? Puede ser tema de elementos sólidos, ¿cierto? Que son importantes para definir también una cierta factores de venta principales para tener un buen tipo de normal. Y por último, vamos a ir andando ya con respecto al portafolio que nosotros tenemos con respecto a Woodrive. Woodrive, actualmente, tanto como Aston, tenemos una tasa de falla casi despreciable con respecto a nuestros productos hacia nuestros clientes. ¿Qué significa esto? Que hemos tenido casi 0,001% de presentaciones de garantía hacia nosotros como Karen. Y de esos puntos, yo creo que gran parte son por temas de elementos externos, cortes o daños por, ejemplo, en cartera.
Y asimismo, este portafolio que tenemos en Woodray, hablamos de tres secciones fundamentales, que hablamos en carretera, tenemos en regionales, y gran parte tenemos los on-off o los micro con este tipo de segmento. Woodray, en esta salida de neumáticos que nosotros podemos tener, se caracteriza mucho por tener tanto en larga distancia, ¿cierto? Y con respecto a la micro. Con respecto a Alstom, tenemos varios segmentos igual. Tenemos en respecto a larga distancia, tenemos regional, tenemos los on-off, ¿cierto? Y tenemos ya los fuera de cartera, ¿ya? Y los fuera de cartera ya tenemos algunos productos que estamos trabajando. Pero gran parte de la torta que tenemos esta parte está destinado a lo que es en cartera. Este neumático en cartera ha dado muy buenos segmentos, muy buenos rendimientos y también ha tenido mucha confiabilidad también con nuestros clientes, ¿ya? Y por último tenemos el segmento que tenemos acá, están acá estos tipos de modelos que nosotros tenemos de neumáticos, que hace alusión también a, con respecto a neumáticos que están en minería, forestal o neumáticos fuera y dentro de la red. Bien, estimados, es un poco, yo creo que llegamos un poco justo al tiempo. Si tienen alguna consulta, alguna duda, Eduardo y todos, los puedo responder. Bueno, gracias Nicolás. Estuvo bien didáctica. Ahí se me aclararon varias dudas también que yo tenía respecto a neumáticos, así que estuvo bien didáctica la capacitación. Bueno, no sé si alguien ahí quiere alguna consulta que nos pueda dar a todos. Yo tengo una consulta. Cierto que los neumáticos tienen fecha de vencimiento. ¿Es clara? ¿Tienes alguna imagen de dónde, de cómo podemos revisar? Patricia. ¿Sí? Hola, Patricia, buen día. Buen día. Nosotros, como o nuestro representante de nuestras marcas que tenemos, nosotros damos garantía con 5 años de fabricación, o sea, 5 años de garantía. Y gran parte los neumáticos se hace alusión con respecto al DOT. No lo mencioné en esta presentación, Patricia, pero efectivamente los neumáticos tienen una fecha de fabricación, ¿ya? Y esa fabricación hace alusión al DOT que se caracteriza por 4 siglas, ¿ya? Por 4 siglas. La primera es como la semana de fabricación y la segunda, más que nada, el año de fabricación. ¿Y por qué los fabricantes garantizan 5 años? Porque los neumáticos, gran parte de su construcción viene derivado del petróleo. Y tenemos caucho. Por lo tanto, el caucho más el material metálico, que son los alambres, después de los 5 años se puede ir degradando. Por el tema del mismo almacenaje, por el tema que tengamos en la bodega, que tengamos calor, frío y diferentes tipos de cambios de temperatura, y eso a la larga puede afectar a un tipo de neumático en su utilización. Gracias. Ujú. Nicolás, Rubén, hola, buenos días. buenos días. Mira, siguiendo un poco de ese punto, yo sí tenía claro el tema de la fecha. Eh, ¿Cuál sería la fecha tope que tenemos? Yo conozco esto de la fecha, de hecho, yo soy de los pocos maniáticos que le ve la fecha a los neumáticos antes de comprarlo, pero eh, ¿cuál es la fecha recomendada que tenemos como tope para vender un neumático partiendo de que es la recomendación de uso y que garantizan hasta 5 años? ¿Se considera vencido después de esos 5 años el neumático? Tengo entendido que sí. O sea, no es que los 5 años se acabó el neumático, más que nada los fabricantes garantizan 5 años el neumático. Ya, o sea, el neumático puede durar mucho más de 5 años, mucho más de 5 años. Nosotros nos hemos encontrado en flota, Rubén,
flota de transporte, neumático de 8, 10 años, ¿ya? Y hay que pensar que a veces la estructura del neumático, y lo ocupan el tema de transporte, cuando llegan a su vida, del remanente, por decirlo así, muchos clientes o transportistas lo mandan a recauchar, le dan una segunda vida, ¿ya? Entonces, lo que garantiza siempre esos 5 años es la banda rodado, ¿ya? Porque la estructura puede durar, no puede definir X tiempo, pero es más largo el tiempo, ¿ya? Pero sí, ¿cómo se llama? La banda rodada se garantiza gran parte de los 5 años. Porque después el transporte hace alusión al tema del recurso. Y es muy fuerte el recurso en Chile. Muchas gracias. Ah, y ojo, disculpa, estaba pensando, con respecto a la pregunta que mencionó Rubén, es importante siempre, bueno, nosotros acá lo hacemos en nuestra bodega interna, ocupar un FIFO, ¿ya? Así como se ocupa para el tema de lo que es respecto a baterías, ¿ya? Con respecto a baterías, ¿cierto? Igual la bodega, ¿cierto? Es importante siempre aplicar el tema de un FIFO con respecto a la salida del neumático, con respecto a lo que es la bodega, ¿ya? Como un tema anexo a lo que estamos mencionando. Soy una mano levantada. Sebastián, Sí, Nicolás, que- quería hacer una consulta. Lamentablemente para efecto de la capacitación, tuve que atender un requerimiento de un cliente. Me sí, perdí un perfecto. poquito, No, pero la consulta que quería hacer con respecto al tema de los TDR, una de las características principales que nos ha entregado los proveedores, así como de las marcas premium, es la capacidad de reencauchaje del neumático. Ya, digamos como que el caballito de batalla de ellos es mm, versus el precio de las líneas más económicas, la capacidad de poder reencauchar el neumático. Para las líneas que están ustedes ofreciendo, que entrarán dentro de nuestro catálogo, no, lamentablemente no lo escuché, entonces no sé si es que lo pudiese repetir en el caso de que no lo dijiste, o si no lo dijiste, a ver si es que nos puede aclarar un poquito ese tema del reencauchaje. ya, gracias por tu pregunta, Sebastián. Eh, nuestro neumático, por ejemplo, lo que está, tenemos datos súper importantes, que tenemos, por ejemplo, el Turbus. Turbus está ocupando neumático 315 en todos sus ejes, y gran parte estamos ahí con el neumático, con el TSR1, que es un neumático Goodride, ¿ya? Que esos neumáticos están ocupando en todos sus ejes direccionales porque es transporte, entonces se ocupa ese tipo de neumático. Y con Turbus, Sebastián, ellos están recauchando ya en esa parte, ya sacan el neumático a los 4 milímetros, lo sacan, cumple un rendimiento aproximadamente, está dando 135, 138.000 kilómetros, el número Woodray, lo sacan, ¿cierto? Lo recauchan y ya están dando ya una segunda vida de neumático, ¿ya? Por lo tanto, la recauchabilidad o el rendimiento de la carcasa en sí está dando más de 140.000 más de lo que está dando el recauchar, ¿ya? Eso es un dato importante, como menciona Sebastián, porque en transporte, más que nada se ve, ¿cierto?, eh, el costo de kilometraje, ¿ya? Y el costo de kilometraje también está incluido el tema de lo que es el recauchaje en una flota. En gran parte, el recauchaje se está ocupando en los ejes de tracción y los ejes de puente libre, ¿ya? Pero como dato duro, tengo que en Turbus, como menciono, está ocupando mucho el tema de recauchaje, sobre todo en el eje de tracción, nuestro neumático Goodrich, el GSR1. Nicolás, pero la experiencia con el cliente final, ¿es solo un recauchaje o más de uno? Ahí depende de la recauchadora, Sebastián. Depende de la recauchadora, porque ahí ya, en base a la recauchadora y en base a la confiabilidad que le pueden dar el cliente a esa carcasa. Porque puede ser que
darle N cantidad de recauchaje, o segunda vida, pero ya un segundo recauchaje, ya la banda puede tener algún tipo de desgaste, de prematuro, ¿cierto? El tema de montar un neumático, una llanta, podemos perjudicar, ¿cierto? El asiento, ¿cierto? Entonces ya el neumático en el segundo recauchaje, no sé si es tan viable en esa parte de Sebastián. Con respecto a Goodride, hablo más que nada Goodride. No tengo el dato duro, por decirlo así, con respecto a AOS. Sí, sí, es por lo mismo que te levantaba la consulta respecto a la vida, digamos, útil total del producto, toda vez que eh, principalmente Michelin nos capacitó e indicó que, digamos, tenía una probabilidad o una posibilidad de hasta un tercer recauchaje en los neumáticos. Yo, en la parte de recauchaje, no soy muy fuerte en la parte de recauchaje. El dato duro, como mencionado, tengo un dato acá con respecto a tu bus, y ahí tengo el dato. No tengo el rendimiento cuánto ha dado más, pero sí que están en esa parte de lo que es el recauchaje. Muchas gracias. Dale, Sebastián. Bueno, en honor al tiempo, estamos un poquito pasados en el tiempo. eh, Le damos las gracias a todos por su tiempo y disposición. Gracias a Nicolás también por tu tiempo, también por la información entregada. Y bueno, gracias a todos los presentes. A nosotros, si bien es cierto, como les comenté en un principio, vendemos neumáticos, pero siempre hay un montón de dudas que cuesta aclarar y aquí hubieron varias dudas también que por mi parte tampoco las sabía. Así que ahí muchas gracias también, Nicolás. No, gracias Eduardo y gracias a todos por la participación, por sus preguntas. Hay cosas que a veces podemos dar un poco más, pero hay factor del tiempo que a lo mejor quedamos con ciertas más preguntas que podríamos hacer o dar, ¿cierto? Pero las puertas están abiertas por nuestra parte como Karen, ¿cierto? De poder pegarle otra actualización o otra información con respecto a lo que ustedes necesitan, lo que es neumático. Perfecto, sí. Esta va a ser la primera de varias, Nicolás. Ahí Rubén creo que Sí, no, levantó la mano, tenía una duda. Sí, Rubén. mira, con relación a la información que compartiste, no sé si, o la presentación, o al menos a manera de tenerlo de banco de consultas, el tema de las medidas, los rangos de carga, pudieras compartirnos alguna información relacionada con eso para tenerlo, porque de repente se nos presenta el análisis de una flota, el análisis de repente de un equipo, entonces nosotros por esa guía podemos determinar de manera más efectiva cuál es el Súper. neumático que vamos a recomendar. Súper, es que justamente es el mensaje que queríamos dar un poco, Rubén. Justamente que a veces los clientes, según el equipo, su ruta, su aplicación que van a ocupar, algún dato técnico que sea rápido, pueda llegar tú, ¿cierto?, a un mejor producto hacia el cliente que ustedes tengan. Súper, yo les puedo compartir esa información. No hay problema, Rubén. Muchas gracias. Sí, por supuesto. Bueno, bueno, estamos llegando al fin entonces. Muchas gracias a todos. Perfecto. Que tengan un muy buen día. Muchas Igual gracias. Esperamos Que ustedes, tengan vernos buen en día. otra Muchas gracias a buenos oportunidad. días. ustedes. Hasta Estén luego. bien. Gracias, Chao, chao. Jan. Chao, Muchas chao. gracias, buenos días. Gracias, chao, chao. ¿De verdad? Chao, gracias.